El tranquilo zumbido de la oficina del piso 48 era como cualquier otro día. Estaba encorvado sobre una pila de contratos, revisando los detalles finales de una fusión que podría cambiar el futuro de la empresa. Mis pensamientos eran claros, enfocados. Se suponía que este acuerdo consolidaría mi posición, al menos según las partes que podía ver. No había estado tan cerca de algo tan trascendental en años. Entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe. Carlos, el hijo del jefe, entró como si el lugar le perteneciera. Tenía poco más de 30 años y llevaba un traje que prácticamente gritaba, «Soy importante», una apariencia que me molestaba cada vez que la veía. Acababa de ser ascendido a director de operaciones, y yo sabía que no era porque se lo hubiera ganado. No, era porque su apellido lo era todo aquí. Javier, dijo él, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Voy a tener que pedirte que te vayas. Levanté la vista lentamente, sin inmutarme. Ya había visto esa sonrisa antes, la que significaba problemas. Estás violando la política de la empresa, continuó, sus ojos se desviaron hacia mi muñeca. Ese reloj no es reglamentario. Lo miré fijamente por un instante. Estaba hablando de mi reloj, el que había llevado durante años, el que se había convertido en un símbolo de todo lo que había logrado. Carlos, dije, reclinándome en mi silla, tratando de mantener la voz firme. El reloj no importa. Estoy en medio de la finalización de un acuerdo de varios cientos de millones de pesos que podría cambiar el rumbo de esta empresa. Su sonrisa no vaciló. Es una distracción, y no necesitamos distracciones. Sentí un destello de algo, una especie de fría incredulidad, pero mantuve mi rostro neutral. ¿Quieres que me vaya por un reloj? No respondió. No era necesario. Sus siguientes palabras cortaron el aire con la contundencia de una guillotina. Te despido, Javier, por violar la política de la empresa. Me levanté lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Recogí mis cosas. No había prisa, no había necesidad de hacer una escena. No iba a darle esa satisfacción. Mientras pasaba a su lado, podía sentir sus ojos en mi espalda, ese destello de poder en ellos, como si acabara de ganar. La realidad me golpeó cuando llegué a la puerta. Ni siquiera sabía lo que acababa de hacer. Al despedirme, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que sería el principio de su caída. La ironía de la situación me golpeó con fuerza, pero no lo demostré. Simplemente seguí caminando. Volví a mi escritorio y cogí el primer archivo. Era extraño, la verdad. Pensé que sentiría ira o traición, pero todo lo que sentía era una especie de tranquilo distanciamiento, como si estuviera ordenando la vida de otra persona. Mientras deslizaba la primera carpeta en mi bolso, oí el suave clic de unos tacones en el suelo pulido detrás de mí. ¿Jimena? Estaba allí de pie, con el rostro pálido, sus ojos iban y venían entre mí y la caja a medio llenar. La tensión en el aire era densa, pero ella intentaba ocultarla. Sin embargo, no podía. No con la forma en que sus dedos se crispaban a los costados. ¿Es verdad?, preguntó, con voz baja y vacilante. Los rumores. Me encontré con su mirada y vi la preocupación. Pero también había algo más allí. ¿Miedo? No por mí, sino por ella misma. Miedo de que de alguna manera quedara atrapada en las consecuencias. Me di cuenta de que no estaba segura de si debía sentir pena por mí o ser cautelosa a la hora de alinearse conmigo ahora. Es verdad, dije, guardando otro archivo, esta vez más despacio. Pero estaré bien, Jimena. No tienes que preocuparte por mí. Me miró como si quisiera decir más, pero las palabras no salieron. En su lugar, dio medio paso hacia atrás, como si no estuviera segura de cuánto podía acercarse sin quemarse ella misma. No la culpaba. Tenía un trabajo que conservar, y yo llevaba el tiempo suficiente para saber cómo funcionaba. En este negocio, la lealtad solo era tan buena como el cheque de pago. Recogí algunos objetos personales. La foto de Sofía y los niños de nuestras últimas vacaciones Cancún, creo que fue. Sus sonrisas, congeladas en ese momento, parecían de hace una vida. Luego estaba el recuerdo del primer gran acuerdo que cerré, un pisapapeles de cristal grabado con la fecha, el valor del acuerdo, una muestra de lo que había construido,
Y una carta enmarcada de agradecimiento de un cliente, uno que había estado conmigo en las buenas y en las malas. Todas estas cosas eran la prueba de mi sacrificio. Años de largas noches, de eventos familiares perdidos, mi estrés acumulándose lentamente hasta convertirse en algo inmanejable. Solía pensar que valía la pena. Solía pensar que todo era por ellos. Pero ahora no lo sabía. Guardé los objetos en mi bolso con cuidado. Luego, casi como una ocurrencia tardía, agarré la gruesa carpeta que contenía mi agenda de contactos. Era lo único en esta oficina que importaba ahora. Años de contactos, acuerdos, relaciones. Esas eran las cosas que podía llevarme conmigo. Las únicas cosas que realmente contaban. Miré a Jimena por última vez. No habló. No era necesario. Su rostro lo decía todo. Me levanté y salí. Las oficinas de cristal estaban en silencio a mi paso. Los rostros jóvenes se apartaban rápidamente, sus ojos evitando los míos como si yo fuera una especie de contagio. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de miedo, de incertidumbre. Sin embargo, no dejé que me afectara. Cuando llegué al ascensor, me detuve solo un segundo. Miré hacia atrás, al piso, al mundo que había construido. Mientras la puerta se cerraba, sentí que un peso se quitaba de mis hombros, más ligero de lo que me había sentido en años. Lo que viniera después, tenía que ser mejor que esto. Entré en el camino de entrada y apagué el motor. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía de una manera que me hacía sentir pequeño, como si ya no estuviera seguro de cuál era mi lugar. Sofía estaba de pie junto a la encimera de la cocina cuando entré. Había estado esperando, probablemente con la esperanza de que llegara a casa con buenas noticias, alguna explicación que diera sentido a todo el desastre. Hola, dijo, con voz suave, pero con ese toque afilado que conocía demasiado bien. Podía leerme con demasiada facilidad. Sabía cuando intentaba ocultar algo. ¿Qué tal tu día? La miré, tratando de esbozar una sonrisa, pero sentí que se rompería si lo intentaba. Se acabó, dije. Estoy fuera. Frunció el ceño. Se acercó un paso, sus ojos escudriñando mi rostro en busca de cualquier indicio de tranquilidad. Javier, su voz era cuidadosa, casi vacilante. ¿Es esta la decisión correcta? Respiré hondo, tratando de calmarme. La verdad era que no lo sabía. No tenía todas las respuestas. Y aunque me había marchado, todavía había una parte de mí que quería dar la vuelta y volver a esa oficina. Arreglarlo todo. Pero no iba a hacer eso. Ya no. Estaré bien, dije, con la voz más segura de lo que me sentía. Tengo gente a la que puedo contactar. No me define un solo trabajo, Sofía. Vi la preocupación en sus ojos, la forma en que intentaba ocultarla. Pero la conocía demasiado bien. Quería creerme, pero me di cuenta de que no estaba del todo convencida. Todavía no, y no podía culparla. Diablos, ni siquiera yo estaba del todo convencido. Esto era un riesgo, una apuesta. Pero había jugado a este juego durante años. No iba a dejar que todo se viniera abajo por un error. Dejé las llaves en la encimera y entré en mi despacho. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí, pero no me importó. Ya había estado aquí antes. Esta habitación había sido testigo del nacimiento de tantos acuerdos, de tantas llamadas. Esta noche, sería testigo del comienzo de algo nuevo. Abrí el cajón, saqué la agenda de contactos y la puse frente a mí. Se sentía como sostener un mapa de todo por lo que había trabajado. Cada contacto, cada nombre valía más que el oro. Había construido mi carrera sobre relaciones, sobre conocer a las personas adecuadas. Y ahora era el momento de ver si esas relaciones eran lo suficientemente fuertes como para sacarme de esta. Cogí el teléfono y empecé a marcar. La primera llamada fue a Gerardo, un antiguo cliente que me había confiado algunos de sus proyectos más importantes. Al principio dudó, hizo muchas preguntas sobre lo que había pasado, pero al final, conseguí que se interesara en concertar una reunión. Hice algunas llamadas más, contacté a algunos antiguos colegas, gente con la que sabía que podía trabajar si lo necesitaba. Algunos parecían interesados, otros querían esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas. Todo era parte del juego, la espera.
Pero no estaba preocupado. Todavía no. Cuando estaba a punto de colgar una de las llamadas, mi teléfono vibró. Un número nuevo. Descolgué, esperando a otro cliente potencial, quizás un colega que llamaba para saber cómo estaba. Pero cuando la voz al otro lado habló, supe exactamente quién era. Marcos. Javier, dijo Marcos, con voz tranquila pero con un trasfondo de curiosidad. He estado oyendo sobre los cambios en tu empresa. Parece que estás en una situación un poco difícil. ¿Quieres hablar? Me recliné en mi silla, sorprendido pero no totalmente desprevenido. Marcos siempre estaba observando, siempre manteniéndose al tanto. Era un hombre de negocios como yo, pero a una escala mucho mayor. Tenía dinero, conexiones y una cierta forma de ver el mundo que lo hacía peligroso. He estado pensando en ello, dije, intentando sonar casual. Tengo algo de tiempo. Hablemos. No perdió el tiempo en cumplidos. Siempre he respetado la forma en que manejas los acuerdos, Javier. Me pregunto si podemos trabajar juntos en algo. Creo que aquí hay una gran oportunidad con tu antigua empresa. Con todo el caos, estoy seguro de que están desesperados por liderazgo. Puedo comprarlos por una fracción de lo que valen. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Una adquisición. Mi antigua firma. Marcos no solo hablaba de ayudarme. Hablaba de tomar todo lo que yo había construido y venderlo para obtener una ganancia rápida. Ya podía sentir el peso de la decisión presionándome. Por un lado, esta podría ser la oportunidad que había estado esperando, un nuevo comienzo. Pero, por otro lado, significaba destrozar por completo la empresa que había pasado años construyendo. ¿Hablas en serio?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Quieres comprarlos? ¿Por qué no?, dijo Marcos, con voz casual, como si estuviera hablando de comprar un coche. Con Carlos al mando, se están desmoronando. La fusión es un desastre y su reputación está por los suelos. Necesitarán a alguien que sepa cómo arreglar las cosas, pero a un precio rebajado. Creo que tú podrías ser el perfecto para un poco de ayuda tras bastidores. Dejé que sus palabras calaran. Esto no se trataba solo de salvar mi carrera. Era una oportunidad para vengarme de Carlos, para verlo estrellarse y arder de una manera que nadie olvidaría jamás. Déjame pensarlo, dije, con la mente ya acelerada con las posibilidades. La llamada terminó, y me recliné en mi silla, pasándome la mano por la cara. No me esperaba esto. Pero, por otra parte, ¿cuándo había esperado algo? Había pasado gran parte de mi vida persiguiendo el éxito en un sistema que siempre estaba en movimiento, siempre cambiando. Quizás esta era mi oportunidad de cambiar el juego. Quizás la oferta de Marcos era el lado bueno de todo este caos. A la mañana siguiente, me reuní con Marcos en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Estaba tranquilo, solo se oía el sonido de las máquinas de café y el bajo murmullo de unos pocos clientes dispersos. Sentí el peso de la decisión sobre mí mientras me sentaba frente a él, el hombre que podía cambiarlo todo. Parecía relajado, tranquilo como siempre, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Sus ojos nunca se apartaron de los míos mientras juntaba las manos sobre la mesa. Javier comenzó, con voz firme, como si estuviera a punto de hacer una propuesta de negocios casual. Sabes tan bien como yo que la empresa es un caos. La fusión es un desastre. Carlos no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es un desastre. Tomé un sorbo lento de café, no del todo convencido. Ya había oído todo esto antes, había visto las señales yo mismo, pero escucharlo de Marcos se sentía diferente, como si estuviera evaluando un premio, y yo era quien tenía la llave para desbloquearlo. Lo que significa, continuó Marcos, que es una oportunidad de oro. He estado observando durante meses, esperando el momento adecuado para hacer un movimiento. La inestabilidad de tu antigua firma es la apertura perfecta. Las luchas internas, la mala gestión, Carlos al mando. Están listos para una adquisición. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Una parte de mí no quería admitirlo, pero la verdad estaba ahí. Tenía razón. La empresa se estaba desmoronando. Carlos tenía las manos metidas en todos los pasteles, y todos los pasteles estaban empezando a quemarse.
Pero ayudar a Marcos a tomar el control se sentía como una traición a todo por lo que había trabajado, aunque sabía que las personas que me habían descartado no merecían el legado de la empresa. Dejé la taza de café y miré a Marcos. ¿Qué es exactamente lo que propones, Marcos? Él sonrió, con esa sonrisa fría y calculadora que había visto tantas veces en el pasado. Quiero comprar la empresa por una miseria. Una vez que Carlos y su equipo la lleven a la ruina, podré adquirirla por una fracción de su valor. Parpadeé. ¿Así que simplemente vas a entrar y tomar lo que queda? Marcos se encogió de hombros. Así es como funciona el juego, pero aquí es donde entras tú. Se inclinó hacia adelante, sus ojos se entrecerraron como si estuviera compartiendo un gran secreto. Quiero que me ayudes a tomar el control. Necesito a alguien desde dentro, alguien que conozca la empresa mejor que nadie. Quiero que me proporciones información, que guíes mi estrategia. Serías el hombre detrás de la cortina. Dejé que sus palabras calaran. Me estaba ofreciendo la oportunidad de vengarme de ellos, de ver a las personas que me habían desechado perder todo lo que creían tener. ¿Y la mejor parte? Yo sería quien moviera los hilos. Pero había una trampa. Siempre la había. ¿No complicaría las cosas mi presencia? Quiero decir, si Carlos o alguien se enterara de que estoy involucrado. Me interrumpí, sabiendo con qué facilidad mi participación podría estallarnos en la cara. La sonrisa de Marcos no vaciló. Exactamente por eso te mantendrás fuera de la vista. Serás una sombra en el fondo. Dame lo que necesito y yo me encargaré del resto. Hizo una pausa, su tono se volvió más serio. Y créeme, una vez que tomemos el control, la carrera de Carlos estará acabada. Su ego, esa ha sido su perdición. Lo he observado durante años. No tiene una visión real, solo mucha ambición y una completa falta de autoconciencia. No pude evitar que ese pensamiento rondara en mi mente. Carlos siempre se había preocupado por lucirse, por demostrar su valía. Mientras yo me había centrado en hacer las cosas, su ambición siempre había sido hueca, impulsada únicamente por su apellido. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Y esa comprensión, junto con la promesa de Marcos, me hizo algo. No estaba seguro de qué era exactamente. Tal vez era la emoción de la venganza. Tal vez era la atracción de verlo caer. Pero también había algo más oscuro. La idea de que podía alejarme de todo, dejar la empresa en ruinas y ser el que saliera victorioso. Miré a Marcos, dejando que el silencio se prolongara un momento antes de hablar. ¿Así que estás diciendo que te ayudo a derribarlos y luego ambos salimos ganando? Marcos se reclinó en su silla, sus ojos brillaban con algo casi depredador. Exactamente. No dudé. De acuerdo, lo haré. Su sonrisa fue de complicidad, como si ya hubiera sabido que diría que sí. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Aquí está el primer paso. Empieza a reunir la información, Javier. Cuanto antes empecemos, mejor. Bajé la vista hacia la carpeta, mi pulso se aceleró. Esto no era solo un nuevo comienzo. Era una oportunidad para hacer que todos se arrepintieran de sus decisiones, para tomar todo lo que habían construido y convertirlo en escombros. Al coger la carpeta, sentí una extraña sensación de alivio. Ya no había vuelta atrás. Y mientras Marcos hablaba más sobre los detalles, me di cuenta de algo más. Esto no era solo un negocio. Esto era personal. Cada paso, cada movimiento que hiciéramos sería un recordatorio para Carlos y el resto de ellos. Esto era lo que pasaba cuando me subestimaban. Y cuando Marcos insinuó que Carlos sería el primero en caer, que su ego se desmoronaría frente a todos, supe que estaba en el lugar correcto. Tenía la oportunidad de arreglarlo todo de nuevo, haciéndolo arder todo. Los días siguientes parecieron un borrón. Pasé la mayor parte del tiempo revisando copias de viejos informes y documentos que había guardado a lo largo de los años, cosas que la gente había ignorado o dejado de lado porque no creían que importaran. Era fácil, casi demasiado fácil, ver dónde se estaban desmoronando las cosas. Discrepancias financieras, insatisfacción de los empleados, sistemas obsoletos. Todo estaba allí, oculto a plena vista. Empecé a pasarle a Marcos todo lo que pude encontrar, cada debilidad, cada problema pasado por alto.
Con cada detalle que enviaba, podía sentir el poder cambiando, centímetro a centímetro, hacia mis manos. Mientras tanto, Carlos seguía adelante con la fusión, ignorando las crecientes preocupaciones. Podía oír su voz en mi cabeza, esa arrogancia suya, mientras desestimaba todo lo que yo había intentado advertirle. No le importaba que los cimientos se agrietaran bajo sus pies. Estaba demasiado absorto en sus propias ambiciones, demasiado convencido de que si simplemente seguía adelante, todo saldría bien. Pero eso era lo que pasaba con gente como Carlos. Nunca ven el panorama general. Creen que su fuerza de voluntad los sacará adelante. Y no se dan cuenta de que las paredes se están derrumbando hasta que es demasiado tarde. Una tarde, justo cuando estaba a punto de llamar a Marcos para darle una actualización, sonó mi teléfono. Era Roberto, un viejo amigo mío que ahora trabajaba en el departamento legal de la firma. Hacía tiempo que no sabía de él, así que contesté, esperando una charla casual. Javier, dijo Roberto, con la voz tensa. Necesito hablar. Tenemos problemas. Grandes problemas. La fusión está al borde del colapso. El departamento legal es una pesadilla, y no podemos controlar los problemas medioambientales. La junta directiva está en pánico, y nadie sabe cómo solucionarlo. Dejé que sus palabras calaran. Prácticamente podía oír el caos detrás de él, la presión acumulándose en el fondo. Esto ya no era solo un problema corporativo. Era un barco que se hundía, y todos se esforzaban por mantenerlo a flote. Pero ya no era mi problema. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté, manteniendo un tono neutral. Roberto suspiró. Necesitamos tu experiencia, Javier. Eres el único que conoce esta empresa por dentro y por fuera. No podemos hacer esto sin ti. ¿Estás interesado en volver? Nos vendrías muy bien. Ni siquiera dudé. No, Roberto. He terminado con ellos. He seguido adelante. Hubo una pausa al otro lado, una larga. Casi pude oír la decepción de Roberto mezclada con confusión. Pero no iba a dar marcha atrás ahora. Ni por ellos, ni por Carlos. El acuerdo con Marcos ya estaba demasiado avanzado. Aquí era donde tenía que estar. De acuerdo, dijo Roberto, con voz queda. Lo entiendo. Pero si cambias de opinión. No lo haré, lo interrumpí, sin ser grosero. Cuídate, Roberto. Colgué, y luego me recliné en mi silla, dejando que la satisfacción de mi decisión me invadiera. Ya no era parte del problema. Estaba viendo cómo todo ardía desde la distancia, pero yo tenía el control. Las piezas estaban encajando, una por una. Carlos, tan seguro de sí mismo, estaba ciego al desastre que se gestaba bajo sus pies. Los estaba llevando a todos a un precipicio, y yo estaba observando, esperando el choque. Justo cuando empezaba a sentir el peso de la siguiente fase del plan, de lo cerca que estábamos de lograrlo, recibí un mensaje de Marcos. Era breve, pero hizo que se me encogiera el estómago. Se estaba moviendo más rápido de lo que esperaba. Prepárate. Vamos a apretar el gatillo. Voy a comprar la empresa antes de lo que pensábamos. Me quedé mirando el mensaje un momento, mi mente acelerada. Esto ya no era solo una cuestión de estrategia. Estaba sucediendo ahora mismo. El momento por el que había estado trabajando, el momento que había estado esperando, había llegado. La empresa sería mía. El imperio de Carlos estaba a punto de desmoronarse, y yo sería el que observara desde la barrera, invisible pero en control. Todavía estaba fuera, todavía esperando. Pero esta vez, se sentía como el lugar más poderoso en el que estar. El día que Marcos apretó el gatillo y compró la empresa, la sala de juntas era como una olla a presión, cargada de tensión. El zumbido de voces frenéticas llenaba la sala mientras Carlos y su equipo se apresuraban a intentar salvar cualquier ápice de control que les quedaba. Se podía sentir el pánico en el aire, el esfuerzo desesperado por preservar lo que quedaba de su precioso imperio. Carlos, tratando de interpretar el papel del líder que siempre se había imaginado ser, estaba de pie a la cabeza de la mesa, con el rostro enrojecido por la desesperación. Sus manos se movían, gesticulando, señalando cifras en la pantalla como si algo de eso todavía importara. Pero el equipo de Marcos ya estaba allí,
ya tenía el control, ocupando los espacios donde Carlos había fallado. Era como ver a alguien tratando de aferrarse al volante de un coche que ya se precipitaba hacia un acantilado. No, 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 dijo Carlos, con la voz cada vez más alta. Este acuerdo es salvable. Podemos arreglar esto. Solo necesitamos tiempo. Un poco más de tiempo para... Marcos lo interrumpió, con voz tranquila y mesurada. Se acabó el tiempo, Carlos. Sus palabras cayeron como una sentencia final. La empresa no vale lo que solía valer. Tu mala gestión la ha llevado a la ruina, y ahora no estamos dispuestos a pagar ni de lejos lo que habríamos pagado antes. Tuviste tu oportunidad. Marcos me había invitado a observar desde el fondo de la sala. No estaba allí para hacer una escena, solo para mirar. Para observar el momento en que todo lo que Carlos había construido, su ego, su posición, se venía abajo. Había pasado años viéndolo ascender, viéndolo llevarse el crédito por cosas que no se había ganado. Ahora todo se estaba desmoronando, y no estaba seguro de sentirme tan bien como había pensado. La voz de Carlos se quebró al volverse hacia mí. Javier, tú siempre fuiste de los buenos. Puedes llevar este acuerdo a buen puerto, ¿verdad? Sabes lo que estoy tratando de hacer aquí. Sabes que puedo arreglar esto. Mantuve mi rostro impasible, mis ojos fijos en los suyos, pero por dentro sentía un extraño distanciamiento. Una parte de mí quería reírse de lo desesperado que sonaba. A otra parte, simplemente ya no le importaba. Carlos, dije, mi voz firme, casi demasiado tranquila. No hay forma de salvar esto. Se acabó. Sus ojos parpadearon con incredulidad, y dio un paso hacia mí, tratando de reunir la confianza que le quedaba. ¿Tú? ¿De verdad vas a quedarte de brazos cruzados y dejar que esto suceda después de todo lo que hemos pasado? No me inmuté. No me moví. Simplemente lo miré. Al hombre que me había despedido por un reloj. Al hombre que nunca entendió lo que significaba el verdadero liderazgo. No se puede dirigir una empresa sin respetar a la gente que la construyó, Carlos, dije, mis palabras más afiladas de lo que pretendía. La sala se quedó en silencio. La voz de Marcos rompió la tensión. Exactamente. Su mirada recorrió la junta, ahora completamente en silencio, antes de volver a posarse en Carlos. Se te acabó el tiempo. Estás fuera. Carlos no se movió al principio, como si no pudiera creerlo, como si pensara que tenía que haber alguna otra salida. Pero mientras el equipo de Marcos se movía, quitándole la última alfombra de debajo de los pies, los hombros de Carlos se hundieron. El último rastro de su arrogancia se disolvió en el aire. No dijo nada más mientras lo escoltaban fuera, solo una mirada amarga en mi dirección, como si yo fuera el que lo había traicionado. Pero no sentí pena por él, en lo más mínimo. Los miembros restantes de la junta se movieron incómodamente en sus asientos, sin saber con quién ponerse de parte, a quién seguir. Intentaron salvar lo que quedaba, presentar algún tipo de plan para seguir adelante, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La empresa era una sombra de lo que había sido. Permanecí en silencio mientras Marcos hacía sus rondas finales, hablando con el equipo, consolidando su control. Pero mi mente estaba acelerada mientras observaba cómo se desarrollaba todo. No pude evitar sentir una extraña especie de reivindicación. Carlos, una vez tan lleno de sí mismo, se había ido. Y yo había ayudado a que sucediera. Pero la cuestión era que no estaba seguro de sentirme tan bien al respecto como había imaginado. Había una fría satisfacción, sí, pero no se sentía como una victoria. Se sentía distante, como si estuviera presenciando la caída de otra persona. Y entonces, como si leyera mis pensamientos, Marcos se volvió hacia mí, sus ojos brillando con algo más profundo ahora, algo más personal. Javier, dijo, su voz más baja ahora, más íntima. He estado pensando en esto. Has hecho más de lo que esperaba. Eres bueno en esto. Realmente bueno. Me gustaría que te unieras a mí a tiempo completo. Tienes un lugar en la mesa. Se me cortó la respiración por un segundo. Un puesto a tiempo completo. Había estado tan concentrado en ver cómo todo ardía que no me esperaba esto. La oferta se sentía extraña,
como si fuera a la vez una recompensa y un recordatorio de que todavía estaba muy involucrado en este juego. No había pensado en el futuro. No realmente. Pero ahora que lo tenía justo delante, podía sentir su peso. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de lo que vendría después, de lo que podría reconstruir, de lo que podría controlar. Lo pensaré, dije, manteniendo la voz firme, aunque por dentro ya estaba sopesando las opciones. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Ni mucho menos. Esto era solo el principio. La semana siguiente, entré en la nueva sede de Marcos, y me di cuenta de inmediato. Este lugar era todo lo que mi antigua oficina no había sido. Las elegantes paredes de cristal daban a la ciudad, el horizonte se extendía mucho más allá. El espacio era abierto, minimalista y moderno. Se sentía fresco, vivo de una manera que mi antigua oficina nunca había logrado. Este no era un lugar construido sobre viejas tradiciones o legados. Era algo nuevo, algo que todavía podía crecer. Respiré hondo mientras caminaba hacia la cabecera de la mesa. Había una tranquila confianza en la forma en que la silla se sentía debajo de mí, en la forma en que la ciudad se extendía a mis pies. Esto era mío ahora, mi asiento, mi futuro. Estaba en el centro de todo, el arquitecto de mi siguiente paso. Pensé en aquella fusión, la que podría haber sido mi fin. En cambio, se había convertido en mi trampolín. Todo lo que había construido hasta entonces, todo por lo que había trabajado, se había derrumbado, sí, pero había despejado el camino para algo más grande, algo mejor. El peso de esa comprensión me abrumaba, pero de una manera que se sentía como libertad. El teléfono vibró sobre la mesa frente a mí, interrumpiendo mis pensamientos. Miré la pantalla. Era un número que reconocí, uno del que no esperaba volver a saber, la antigua asistente de Carlos. Respondí con la calma que había aprendido a dominar. Javier Morales. Señor Morales, soy Luisa. Me preguntaba si podría considerar. ¿Estaría dispuesto a ofrecerle un puesto a Carlos aquí? Está dispuesto a trabajar bajo su mando. Hará lo que sea necesario. No dudé. No, ya no es mi problema. Hubo una pausa al otro lado, y luego un silencioso, entendido, señor Morales. Terminé la llamada sin decir una palabra más, sintiendo una extraña sensación de cierre. Carlos estaba acabado. No había vuelta atrás para él y ninguna razón para que yo lo ayudara ahora. Tuvo su oportunidad y la desperdició. Mientras estaba sentado allí, el teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Marcos. Estamos listos para que asumas un puesto ejecutivo a tiempo completo. Eres el hombre adecuado para el trabajo. Las palabras eran bastante directas, pero sentí su peso. Sabía que Marcos veía mi valor, veía lo que podía aportar. Pero ya no se trataba solo de negocios. Esto era personal. Tenía mi propia cuenta que saldar. Y este papel, este puesto, era más que una simple oportunidad de reconstruir. Era una oportunidad de controlar todo, de tomar lo que me habían quitado. Miré por la ventana, observando la ciudad a mis pies. Había caminado a través del fuego, había salido al otro lado. Mi antigua vida se había ido, pero no miraba hacia atrás. Los escombros de mi pasado, mi antigua carrera, mis viejas ambiciones estaban esparcidos detrás de mí. Pero ahora, yo tenía el control. La verdad era simple. Ahora no solo era parte de algo nuevo. Yo era el encargado de la dirección que tomaría. Pasara lo que pasara, había salido ganando. Nadie me iba a quitar eso de nuevo. Sonreí, observando la ciudad a mis pies. Esta era mi nueva realidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí poderoso de una manera que no se trataba de ascender o impresionar a nadie. Esto era libertad. Esto era mío. Carlos estaba acabado. Y yo apenas estaba empezando.